Del libro Los servicios del agua en el norte de México. Gracias, Nicolás. Bueno, quiero empezar esta presentación. Primero, pues le agradezco al Colegio de Sonora y especialmente al doctor Nicolás Pineda por esta invitación. Quiero mencionar que Nicolás no solamente fue tan generoso como para contribuir con un capítulo en el libro, sino también nos ayudó a la publicación del mismo, a toda la gestión que tuvo que ver con la aparición de este libro. Entonces, en buena parte es también una obra de Nicolás, que yo agradezco especialmente. Y ahora con esta presentación, el Colegio de Sonora, al que tengo el gusto de atender ya por lo menos por segunda vez, y que espero que haya mucho más oportunidades de colaborar, tanto con los profesores, con Nicolás, con Alejandro, para poder seguir en este tema del agua, que es un tema de interés común para nosotros. Agradezco también a Hugo para su participación en esta mesa. Con Hugo, hemos tenido contacto anteriormente por algunos asuntos en común que hemos tenido para discutir en algunos otros foros, pero sobre todo me interesa mucho porque creo, y ese es uno de mis guías, digamos, en los trabajos de investigación, que los trabajos de investigación, los trabajos académicos deben dejar de ser solamente trabajos para la biblioteca y trabajos para casi una especie de divertimento académico en el que nosotros, los académicos, nos tratamos de explicar temas y lo único divertido es explicarlos, pero generalmente no ofrecemos algunas recomendaciones. Entonces creo que el diálogo con quienes están en la práctica de lo que en este caso llamamos gestión de los servicios de agua potable y saneamiento nos pueden dar una perspectiva crítica de lo que estamos haciendo como académicos que nos enriquece bastante y que esperamos también pueda contribuir a las tareas cotidianas que ellos hacen y que por las características que tienen no tienen esa posibilidad de analizar información, de sistematizar, y en el caso especial de Hugo, pues él lo hace, lo cual es también muy loable. La mayoría de profesionales que están en el sector, como él decía, están tan preocupados con el día a día que no tienen realmente espacio para poder hacer estas reflexiones. Una vez dicho esto, creo que es lamentable, y lo he comentado en otros foros también, que los habitantes de las ciudades solamente nos preocupamos, o por lo menos nos ocupamos un poco más del tema del agua cuando suceden fenómenos extremos, cuando tenemos inundaciones, cuando tenemos sequías o cuando no sale agua de la llave de nuestra casa. Y entonces sí nos preguntamos, bueno, ¿por qué salió? ¿Dónde está? Tenía que salir. Siempre lo damos como un hecho casi mágico, que si abrimos la llave tiene que salir agua. Mucho menos nos preocupa qué pasa después de utilizar el baño y de hacer el uso que nosotros hacemos normalmente del agua, hacia dónde va y qué pasa con esa agua, qué pasa con ese aceite que tiramos en los lavabos, etc. No nos preocupa demasiado. Y un poco por eso es el interés en este tema en el libro, un interés cotidiano en la vida urbana. En el doctorado yo estudié planificación urbana, entonces era una de mis preocupaciones de, bueno, ¿por qué el elemento que nos vincula más hacia lo que es la naturaleza en las ciudades, uno de ellos al menos, que es el agua, normalmente lo olvidamos? Y ojalá en el tema de investigación fuéramos tan creativos como el performance que vimos al principio de esta reunión, para poder también estudiar e interesarnos, analizar y ofrecer alternativas creativas para los problemas que tenemos con el agua. Este libro no es una obra mía, obviamente es una obra colectiva, hay 10 investigadores. El libro está estructurado en 8 capítulos y esos 8 capítulos los organicé en 3 secciones, una que se encarga de los aspectos políticos y sociales, otra que se encarga de la parte financiera y otra que trata de enfocarse o de introducirse al tema ambiental. Creo que con los anteriores comentarios cubrimos muy bien varias de las cosas que se dicen en el libro, y Nicolás me pidió pues hacer un esfuerzo para presentar
algo que vaya más allá de lo que decimos en el libro, que por cierto los invito a leerlo, a revisarlo y a hacerme sus comentarios, que tienen el correo electrónico ahí en la publicación. Pero en esta presentación quisiera hablar de otros aspectos. Hay por lo menos dos cosas de los cuales quiero hablarles en estos minutos para no abusar del tiempo. Una que es el contexto en el que surge ya la publicación hecha. Muchas veces nosotros, si en el proceso natural de las publicaciones se toma tiempo, nos enfocamos a ciertos problemas, ya los han descrito, comentado muy bien los colegas, pero la situación actual ha cambiado. Entonces hay algunos aspectos que están en discusión que a mí me gustaría traerlos a colación en esta presentación y plantearlos también como temas de interés. Y la segunda parte es, muy brevemente, plantear algunos retos que tienen ya no los investigadores, sino que tienen los organismos operadores, quienes están haciendo en la práctica la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, para poder enfrentar los retos, la situación que se viene en el corto plazo. Hay tres puntos específicamente: uno que es la Agenda del Agua 2030, para quienes están familiarizados, que emitió CONAGUA en 2011. La otra es la modificación al artículo 4 constitucional, en el que ya formalmente se acepta por México que existe un derecho humano al agua. El tercero es la emisión oficial de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Y finalmente, lo que se está planteando como un tema actual, aunque ya tiene varios años también de estarse persiguiendo, que es una modificación de la Ley de Aguas Nacionales. Este es un esquema bastante sencillo, pero que a la vez trata de ilustrar algo que nosotros normalmente ignoramos, que es el agua potable y el saneamiento sigue un proceso complejo. Entonces, si ustedes pueden ver, no solamente se refiere a lo que pasa en la ciudad, sino también tiene que ver con varios procesos naturales. Los hidrólogos hablan de que no existe un ciclo del agua, sino varios ciclos del agua. En la literatura también se plantea que existe un ciclo urbano del agua. Pero simplificando demasiado, nosotros sabemos que normalmente el agua se obtiene de alguna de las fuentes, se obtiene de un río, se obtiene de un lago o se obtiene de un pozo, se inyecta al sistema, se hace uso de él en las viviendas, en la industria, y normalmente se desecha después en la naturaleza, en alguna de las partes de la naturaleza. Idealmente se trata y entonces ya se vuelve a depositar. Este es un poco lo que yo les platicaba. Bueno, en el anterior simplemente remarcar, sin embargo, este proceso pues es más complejo de lo que normalmente nosotros nos imaginamos, que tiene que ver solamente con abrir y cerrar la llave. La siguiente. Este es solamente resumiendo cuáles son los principales puntos de los que les había comentado que voy a hablar: la Agenda del Agua 2030, la modificación del cuarto constitucional, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y este fenómeno que seguramente ustedes han visto en los periódicos, de sequía en el 70% del país. En el primer punto, ¿qué plantea la Agenda del Agua 2030? No voy a entrar en detalle a cada punto, pero simplemente el tema central que a mí me interesa. Bueno, uno de los objetivos que plantea la Agenda del Agua 2030, este documento, que es un documento de política nacional, plantea la cobertura universal, lo cual es un objetivo muy loable. ¿Qué quiere decir cobertura universal? Pues simplemente que todas y cada una de las poblaciones del país va a poder tener acceso a agua potable y saneamiento. ¿Cuáles son las iniciativas que se plantean para poder lograr esto? Bueno, por lo primero se aclara que hay una amplia inversión, una inversión muy grande que se requiere. Se habla de 215,000 millones de pesos, y la instrumentación de algunas iniciativas, como dar una responsabilidad más relevante a los gobiernos estatales en materia de agua potable y saneamiento, promover la certificación sistemática del personal directivo y técnico de los organismos operadores, fomentar que la definición de tarifas siga criterios técnicos, y fortalecer las capacidades y atribuciones de la CONAGUA y de las comisiones estatales de agua para fomentar, supervisar y, algo comentaba Hugo anteriormente, regular realmente los servicios de agua y saneamiento. La siguiente, por favor. Bien, en el caso de la modificación al cuarto constitucional, al artículo cuarto, en 18 de enero de 2012, es decir, hace unos días apenas, se dio la declaratoria oficial de que ya existe la mayoría requerida de votos de los estados, porque esto ya había sido aprobado en las cámaras,
para reformar el artículo 4 constitucional, y se establece que textualmente toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado, se dice, garantizará este derecho, y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. ¿Cuáles son los retos para poder realmente lograr el respeto a esto que se constituye ahora como un derecho humano? Bueno, un marco normativo, primero, que establezca claramente responsabilidades y atribuciones. ¿Quién va a ser responsable realmente de que cada persona en cada lugar de México pueda tener realmente este derecho satisfecho? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para poder lograr este objetivo? Algo que le preocupa sobre todo a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, esto puede dar lugar a procesos judiciales y administrativos por violaciones al derecho humano al agua. Es decir, va a ser ahora relativamente fácil decir, bueno, si yo no tengo agua, tú estás violando un derecho humano al que tengo totalmente, o que debería tener acceso. Y hay un tema también que se plantea, ese reconocimiento al derecho humano al agua implica o no la gratuidad del servicio. Hay alguien, una comisionada especial de Naciones Unidas que se encarga de este tema precisamente para Naciones Unidas, en una revista que está ahí la imagen, que se llama Water 21, Agua 21, habla de que esto realmente es un error. Es como reconocer que el acceso a los alimentos, a la alimentación, es un derecho humano, y pedir que no se pague por alimentos. Ella lo ejemplifica de esta manera. El otro punto que está también bastante reciente, el 16 de enero de 2012, se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En el artículo 2 de esta ley se define que los proyectos de asociación público-privadas regulados por esta ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final. Al final se remarca que con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. Ya se venían haciendo, obviamente, algunas acciones de colaboración entre el sector público y privado, se conocen algunas experiencias. Sin embargo, ahora se puede decir que ya existe una ley específica para regular lo que serían estas modalidades de asociación público-privada. No son privativas para los servicios de agua potable y saneamiento, sin embargo, ahora ya se tiene un marco legal para poder funcionar. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que se tienen? Bueno, una de ellas es cómo van a ser las tarifas. Un aspecto que también se mencionaba en la mesa es, bueno, no es cierto que realmente los organismos operadores o las empresas de agua puedan establecer las tarifas. Se necesitan ciertas reglas y, por lo tanto, una regulación económica de las tarifas que ahora se habla en esta ley estará aplicada o será aplicada por la Comisión Nacional Reguladora de Agua Potable y Saneamiento, en el título 3º, sección 5 de la sección 5 de la propuesta. Bien, no solamente se trata de las tarifas, yo diría también en la literatura se habla de cómo regular el rendimiento de la inversión. Todas las empresas o todas las empresas que quieran participar en el sector de agua potable y saneamiento tienen que hacer una inversión y tienen que recuperar esa inversión, pero también una de las obligaciones del regulador es, bueno, cómo van a regular esa recuperación de la inversión y una tasa de ganancia. Y pues yo planteo aquí, y no solamente yo, sino en la literatura, que debe estar este rendimiento de la inversión en función del cumplimiento en un plan de inversión y de las mejoras en eficiencia. Esos son por lo menos dos criterios generales que se pueden seguir. En esta misma ley de acciones público-privadas hay otro artículo que me llamó la atención, el artículo 14, que habla de, establece que para determinar la viabilidad de un proyecto de acción público-privada, la dependencia o entidad interesada deberá contar con análisis sobre los aspectos siguientes, y uno de ellos que a mí me llamó bastante la atención y se me hace muy interesante es el impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la afectación de áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto. Me llama la atención porque actualmente los organismos operadores no tienen ningún criterio para saber, o no sabemos cómo podríamos regular si realmente tiene un impacto negativo o no sobre las fuentes de agua.
Sin embargo, ahora con esta ley, cuando haya participación privada, que normalmente también es lo que se observa, están mejor regulados los organismos operadores o las empresas de agua cuando entra la participación privada que cuando son públicos. Cuando son públicos en realidad nadie los vigila, cuando entra la participación privada entonces se vigilan casi todos los aspectos. Esto yo creo el impacto ambiental tendría que ser algo que se debería considerar, sean públicos, privados o sea una asociación público-privada. Y finalmente la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta que yo he planteado, hemos tenido oportunidad de estar en foros a los que ha invitado el Senado. Uno de los criterios que siempre falta es la sostenibilidad. En la Ley de Aguas Nacionales se habla de algunos aspectos como las zonas reglamentadas o establecer zonas reglamentadas cuando se comprometa la sustentabilidad en cuestión de recursos hídricos, cómo fomentar y apoyar el reuso de aguas, cómo impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, el reuso y la recirculación. Y sin embargo se carecen de reglamentos específicos para hacerlo, es decir, se queda todo en el planteamiento de esta ley, pero en realidad nadie se dedica o nadie se ocupa de poder establecer realmente normas y reglamentos específicos para poder lograr este objetivo de sustentabilidad. Hay un documento que se llama Directrices Internacionales sobre Descentralización y Acceso a los Servicios Básicos para Todos de las Naciones Unidas, en donde se habla de algunos criterios como estos: establecer normas y reglamentos para una gestión sostenible, garantizar que las normas se apliquen correctamente, que ese es también otro de los aspectos que yo me he encontrado en el sector cuando platico con quienes están en la práctica, que me dicen, bueno, ya no necesitamos más normas, ya no necesitamos más reglamentos, lo que necesitamos es que realmente todo esto se aplique en la práctica. La sostenibilidad ambiental tiene que ver también con cómo no solamente quienes realizan la gestión del agua, sino en particular los proveedores de servicio, podrían implementar o podrían incluir criterios de sostenibilidad como el uso de tecnologías eficientes o ecoeficientes en la utilización de recursos naturales, en este caso del agua. Y de manera muy simple también, el siguiente por favor. ¿Hasta dónde está la gráfica? Ahí. De manera muy simple también aquí en un lado de la gráfica vemos lo que en la literatura se le llama un modelo lineal, en donde, como les decía, obtenemos el agua de una fuente, la inyectamos en el sistema, hacemos el uso en las ciudades y la volvemos a descargar normalmente en alguna otra fuente y normalmente también contaminada. ¿Cuál es el uso que se considera como sostenible? Pues principalmente que ese sea ya no un modelo lineal, sino un modelo circular en el que nosotros vamos a reusar el agua, y eso va a ser uno de los criterios básicos para decir no solamente se utilizará el agua una vez, sino se utilizará todas las veces que sea posible para consumo humano. Esto representa varios retos. Para empezar, porque nosotros no estamos tan disponibles o tan dispuestos a pensar que si tenemos agua que ha sido agua tratada de aguas residuales, las vamos a poder utilizar para nuestro uso diario. Eso implica también un cambio de cultura y un poco también lo que mencionaba Hugo anteriormente, qué queremos o cómo queremos, qué tipo de servicios de agua potable y saneamiento queremos. Bueno, este fenómeno de sequía en el país, que es parte de lo que está ocurriendo en los últimos días, esta es información de monitoreo que se hace en cooperación entre Estados Unidos y la Conagua, en donde nos clasifica las zonas con sequía en el país. Hay dos datos importantes de esta información. Uno, cómo la sequía como fenómeno se concentra en el centro norte del país, que ustedes pueden ver. Afortunadamente creo que en Sonora no es tan crítica la situación, y sin embargo es una forma de darnos cuenta de que este fenómeno de sequía es un fenómeno muy extendido, no solamente en el país, sino también en el sureste de Estados Unidos. Pero lo más importante también es cuando uno busca la información sobre, bueno, qué expectativas tenemos de esta sequía, normalmente es completa o casi completa incertidumbre, es decir, no se sabe si va a acabar en 6 meses, en menos de 6 meses, en más de 6 meses. Entonces, la disponibilidad, que es uno de los aspectos que yo creo que es uno de los retos más grandes que van a ser para los organismos operadores, es saber realmente si vamos a tener o no disponibilidad de agua en el mediano, en el corto y en el largo plazo. ¿Cuáles han sido algunas medidas para mitigar los efectos de sequía? Pues los tradicionales.
a pesar de que es un fenómeno muy extendido, abarca el 70% del territorio nacional según Conagua, afecta a zonas de las más pobres del país. Bueno, lo que se plantea como medida es un programa integral para enfrentar la sequía. Y como Hugo mencionaba, bueno, pues el problema es la sequía, vamos a inyectarle dinero, va a haber más de 33,000 millones de pesos para varias partidas, entre una de ellas es asegurar el abasto de agua a la población, programas de protección social, etcétera. Y una de las medidas específicas es la rehabilitación y construcción, véase perforación de pozos para consumo doméstico, incluso en zonas donde se registre sobreexplotación de acuíferos. La siguiente, por favor. Textualmente, Felipe Calderón lo que dijo según declaraciones periodísticas es que habrá una autorización extraordinaria para que Conagua no solo autorice, sino que impulse la perforación de pozos en todas las comunidades que necesiten agua, aunque se trate de zonas que tienen sobreexplotación en el acuífero, porque se trata de un problema emergente. 900 millones de lo que hablé anteriormente se van a dedicar específicamente para la construcción y reposición de 258 pozos profundos. A primera vista, pues esta parece una medida necesaria, y es necesaria, pero en el corto plazo. Esto no significa una solución para los problemas de sequía. No sabemos cómo va a ser en el futuro este problema y no sabemos si cada año, cada 2 años o cada 5 años vamos a tener que dedicar más de 33,000 millones de pesos para poder atender este problema, cuando en realidad debería, como en el libro y como los comentaristas ya lo han mencionado, haber un proceso de planeación mucho más de largo plazo y una visión mucho más estratégica de cómo hacemos uso del agua. ¿Cuáles son algunos retos de los organismos operadores? La siguiente, por favor. También se ha mencionado aquí, simplemente lo quiero en una especie de resumen presentar muy rápido. Pues hay retos para la eficiencia, esos son los que se han mencionado más. Además de estos puntos que están acá, hay otros que ya se han mencionado. Establecer sistemas de planeación y evaluación de desempeño es uno. Mejorar lo que es ahora escasa profesionalización del personal, establecer normas y procedimientos adecuados. Hay muchos aspectos específicos que mencionar ahí. Mejorar la eficiencia física y la eficiencia comercial. La siguiente, por favor. Retos para mejorar la calidad, que a mí también se me hace muy importante. Lo normal es que cuando hacemos análisis de organismos operadores, lo primero que vemos es la eficiencia. Sin embargo, también tenemos que considerar la calidad, aunque es un paso que se asume que es después de mejorar la eficiencia. Reconocer un concepto de calidad de servicio, no solamente de calidad de agua. El cumplimiento de normas mínimas, en uno de los capítulos del libro se menciona, se puede cumplir perfectamente con las normas mínimas de calidad de agua, pero eso no implica que realmente la calidad del servicio sea buena. Entonces, uno de los aspectos que es necesario es la orientación al usuario, que realmente los organismos operadores, las empresas se orienten hacia el usuario, hacia tratar de cumplir con ciertos criterios de satisfacción de lo que espera el usuario. Claro, eso asume que un usuario realmente está consciente de lo que espera de los servicios, que es un poco lo que mencionaba Hugo anteriormente. Se puede también hablar de la fijación de normas de calidad de servicio y de atención a los usuarios, y específicamente algo que Alejandro planteaba, introducir indicadores de servicios, en este caso al usuario, no solamente de eficiencia. Y lo que se me hace más importante en el largo plazo es, pues, cuáles son los retos, la siguiente por favor, para la sustentabilidad de los organismos operadores. En pocas palabras, pues es asegurar la provisión de agua potable y drenaje en cantidad y calidad adecuada de manera sostenible. Y en estas pocas palabras, pues encierra un gran reto, es decir, cómo un organismo operador, como una empresa de agua potable y saneamiento, puede asegurar que realmente puede dar estos servicios con la calidad y con la eficiencia que se espera de ellos. Y pues los retos son ir más allá del cumplimiento de normas actuales y establecer también responsabilidades por la conservación de las fuentes utilizadas en cantidad y calidad, que no son específicamente de las empresas o de los organismos operadores que están abasteciendo de estos servicios. ¿Así? Bien, y finalmente, pues de nuevo les agradezco al Colegio de Sonora, pero sobre todo a ustedes que han atendido y que han tenido la paciencia para aguantar las 3 presentaciones. Esta es una imagen del póster que tenemos para la maestría. Este programa se llama Maestría en Gestión Integral del Agua. Va a tener, como ustedes ven, especialidades temáticas que se reflejan desde la perspectiva también del libro, y que es una continuación de todo este trabajo que estamos haciendo en equipo. Política pública, gestión social del agua, economía del agua y de los servicios de agua potable y saneamiento, y medio ambiente y recursos hídricos. Y tenemos esta convocatoria abierta para quienes estén interesados hasta el 18 de mayo.
Hay informes en la página del Colegio de la Frontera Norte, www.colef.mx, y el correo electrónico también está ahí, tal vez lo alcanzan a ver, es magia@colef.mx. Y a lo mejor es parte de lo que necesitamos hacer es un poco de magia para que esta situación mejore. Gracias.